nadie sabe si estamos en el pico. Lo que sí que la situación está lejos de estar controlada. O sea, para mí la pandemia está lejos de estar controlada. En el medio de esto, y también lo vamos a ver en animales, se produjeron declaraciones políticas muy impactantes. El presidente habló de Venezuela, le contestó a Víctor Hugo, habló del memorándum de entendimiento con Irán, algo que se creía ya estaba terminado, y hay una situación económica para hablar. Son los temas centrales que vamos a tener junto con el doctor Aldo Barsanti, un conocidísimo médico clínico que nos va a ayudar junto con el doctor Regazzoni para entender y para saber, Nacho, qué pasa mañana. O sea, empecemos por el dato. ¿Se graba o no se graba el mensaje? No, mañana va en vivo. En vivo, en la Quinta de Olivos, el presidente con Horacio Rodríguez Larreta, con Axel Kicillof, por videoconferencia Gerardo Morales, Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, y Jorge Coqui Capitanich, gobernador de Chaco. Las tres provincias sacando lo que es Buenos Aires y la ciudad, que tienen problemas actualmente. Jujuy había arrancado muy bien. Luego, ¿A qué hora? ¿A qué hora será esto? A las 11. 11 de la mañana, vivo. Vivo. Ojalá que se cumpla. Empecemos por decir que se cumpla el horario porque hay mucha expectativa. Quiero compartir con la mesa para que nos vayamos, les vayamos contando a ustedes qué va a pasar, qué es lo que se va a anunciar, y empezamos a ver la primera placa de lo que algunos dicen es la flexibilización, otros dicen no es flexible, es un chorrito que se abre. Te lo puedo poner, digamos, en estos términos. Parecería ser la falsa apertura de lo que fue el falso endurecimiento de la cuarentena. O sea, blanquear lo que ya está hoy. Lo que van a hacer Falsa mañana... apertura del falso endurecimiento. No funcionó el martillazo y tampoco... ¿Coincidís con esto? Que sería una apertura en realidad ficticia de un martillazo en realidad ficticio. Yo creo que no hay, digamos, no se puede seguir insistiendo con lo mismo porque ya se ha dado todo lo que se podía dar. Me parece que mucho tampoco, o sea, la noticia no es buena en el sentido de que si se habilita demasiado la circulación, van a haber más contagios. Va a haber más a ver, vamos a ver, lo saludo a Aldo Barsanti, nuestro amigo médico clínico. Aldo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Un gusto para... Un placer. Primera pregunta muy cortita y vamos a analizar con Regazzoni y la mesa lo que va a pasar mañana. ¿Estamos en el pico de la enfermedad, según usted, Aldo? No se puede saber. Creo que estamos transitando momentos de máxima contagiosidad y probablemente estemos cerca de esto, pero nadie puede afirmar esto hasta que no empiece a bajar, digamos. Claro. Por la misma respuesta de siempre, ¿no? Es el único modo. Entender si bajó es que habíamos llegado al pico. Nacho, la apertura va a ser gradual, lenta y programada. ¿Qué es esto? Esto se lo dijo Alberto Fernández a los infectólogos en la reunión de esta mañana. Les planteó que en realidad recibió primero el informe de ellos y él les planteó que la decisión era política y que de alguna manera iban a hacer una apertura muy cuidadosa, teniendo en cuenta que si hay un rebrote de contagios, se vuelve a cerrar. Es decir, no es una razón sanitaria, Rosario, por la que se abre. Yo comparto un poco el concepto Mangel, ¿no? O sea, una apertura de lo que no se había cerrado, es raro, pero digo, es una cuestión política, social, de no soportar más y económica de crisis severa que hay, Totalmente, ¿no? Incluso la decisión se había tomado antes de la reunión con los epidemiólogos, se viene tomando desde hace días. Y con respecto a lo que decía Romina, también hoy el presidente en su intimidad, a su círculo más íntimo, le reconoció que estas 3 semanas no funcionaron para amesetar la curva. ¿Qué significa esto? Que la cuarentena no se cumplió estricta de manera en el conurbano, sobre todo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. El martillazo no fue tal. Por eso, Nacho, la curva de letalidad no acompañó el crecimiento de los casos. Eso fue, digamos, el punto central que dijo el presidente. Como bien dice Rosario, no se amesetó, lo cree el presidente, pero sí lo que rescató es que no creció la cantidad de muertos. Bien. Igual lo que dijeron, perdóname, en estas reuniones, uno de los ministros de Salud que participaron fue que el número de ayer fue una piña. No lo esperaban, y esto también a todos nos llama la atención, por ahí Regazzoni lo puede explicar, pero más o menos se estaban acercando, por eso esperaban al miércoles. ¿Te acordás que muchas veces dijimos que el miércoles era el día porque podían ver cómo había funcionado esta supuesta cuarentena dura que respetaron muy pocos, y sobre la cual tampoco, si querés ver, hay actas, ni hay sanciones, digamos, eso te demuestra que la gente en parte hizo lo que quiso. Pero directamente dijeron que fue una piña, no lo esperaban. La desazón que había en el día de ayer, después de haber recibido estos números, realmente esperaban otros. Ahora, esta parte es la que yo no sé, la manera en la cual trabajan, donde no pueden prever, o por lo menos que creyeron que la gente iba a comportarse de una manera en la cual no se comportó, o el virus no se comportó como creyeron que no se iba a comportar. Cada vez que viniste, Carlos, la cuarentena está agotada, dio todo lo que podía dar, ahora hay que pasar a otra fase. Esto lo demuestra. Claro, porque nunca dejó de aumentar la positividad de los test.
cada vez mayor porcentaje de test da positivo. Eso indica inequívocamente que cada vez detectamos menos casos de los que realmente hay en la sociedad. Y esos menos casos que cada vez detectamos es menos que aislamos y más que contagia. Claro. Y eso es un hecho que casi no hay consenso en todo el mundo al respecto. Entonces, la ola se está formando. Yo creo que ya estamos en una situación, para mí, epidemiológicamente, hay muchos signos que, tanto en lo que es los servicios, los sistemas de salud, los hospitales, con los contagios entre el personal de salud, como en los barrios, el virus está circulando. Claro. Bueno, tenemos esto. Lo que se va a pedir mañana, cuentan nuestros periodistas, es una suerte de responsabilidad. Hacete cargo. O sea, sabés lo que tenés que hacer. Distanciarte, cuidar con barbijo, lavado de manos. Depende de vos. Depende de vos. Pero mirá, qué advertencia. Tenemos el pie arriba del freno. Esto lo que me plantean es, a diferencia de otras cuarentenas o renovaciones de cuarentena, si la primera semana ven que es un caos la calle, que no se respeta lo que es la cuarentena fase 3, van a pisar el freno, Luis. No hay duda de eso. Lo planteaban cerca del gobernador Kicillof, que va a estar atento la primera semana sobre todo. Claro. Y no se va a hablar de flexibilizar, sino de reapertura. Sí, Romina. No, yo me vuelvo a preguntar qué es pisar el freno, digamos. Desde que empezó la cuarentena, desde marzo, siempre lo escuchamos a Ginés, a Goyan, al propio Quirós decir con un pie en el acelerador, ¿se acuerdan? Y un pie en el freno constantemente. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿dónde está el freno? Porque a esta altura, realmente, la posibilidad, ya lo hablamos, dos prórrogas previas, la posibilidad de que la gente vuelva a sus casas, cierre los locales. De hecho, la orden que hay, y esto es off the record, pero te lo dicen todos los funcionarios, es pasar por un negocio. El negocio está con la puerta semiabierta. Le avisan, tratan de persuadir, gracias, no me salía la palabra, al comerciante, dan una vuelta y vuelve a estar abierto. Entonces acá, a mí la parte de, es personal, la opinión, pero digo, sé que se discutió, la parte de pedirle responsabilidad a la gente, mucha gente no ha sido responsable y gran parte de los contagios en lugares que tuvieron que volver y que no tenían casos, tuvieron que ver con irresponsabilidades. Entonces, me parece que está faltando una presencia, no quiero usar y no quiero que me corran con la palabra represiva, digamos, del Estado, pero la fuerza del Estado no la estaría viendo. Aldo, ahí hay un dilema. ¿Cómo manejar el tema de, ya entendimos, deberíamos ser responsables? El planteo Mangel es, no estamos siendo responsables, o hay un sector que no es responsable. ¿Cómo manejar este momento de la cuarentena para permitir ciertas libertades responsables, pero a su vez controlar que se cumplan? Yo coincido con el doctor Regazzoni que la cuarentena ha entregado lo que tenía que entregar en cuanto a la dureza y el hecho está en que cuando se trató de poner una cuarentena dura, evidentemente no se cumple. Yo creo que el distanciamiento social, la responsable, la utilización del barbijo y el tratar de evitar los lugares concurridos y cerrados, que es lo que han hecho los japoneses, si bien nosotros obviamente no somos japoneses, sin cuarentena si pudieron contener la pandemia, es la base de esto, es decir, no tener contacto cercano, evitar los lugares concurridos, cerrados y no ventilados, y utilizar métodos de protección como el barbijo y el lavado de manos. Esto